Hola, bienvenidos al cuarto video del curso de cinemática de la partícula movimiento rectilíneo. En este caso revisaremos lo correspondiente a velocidad y aceleración. En el video anterior estuvimos viendo lo correspondiente a la posición, desplazamiento y distancia recorrida. Vemos que si una partícula se desplaza una cantidad delta s en un intervalo delta t, entonces la velocidad promedio durante ese intervalo es simplemente el cociente delta s partido por delta t. Eso es velocidad promedio, algo que ya veíamos en el segundo video del curso, donde vimos un pequeño ejemplo. Ahora, algo que mencionábamos también es que si tomábamos esos valores de delta t y delta s cada vez más pequeños o lo suficientemente pequeños, es decir, de manera infinitesimal, obtenemos algo que conocemos como la velocidad instantánea de la partícula. Y nos va diciendo qué tan rápido va la partícula en cada instante de tiempo. Eso lo podemos obtener si tomamos el límite cuando ese intervalo de tiempo se hace tan pequeño que tiende a cero, de ese cociente delta s en delta t. Recuerden, por definición, eso correspondería a la derivada de la posición con respecto al tiempo. O lo que es lo mismo, si yo tengo la función de posición en términos del tiempo, la velocidad instantánea la puedo calcular simplemente derivando esa función de posición con respecto al tiempo. Y eso sería la descripción de la velocidad instantánea. Muy bien, ¿qué pasa con lo que corresponde a los signos de la velocidad? Hay dos opciones o dos posibilidades. La velocidad puede ser positiva o negativa. Al final de cuentas, recuerden que es un escalar que tiene un signo, dado que al final de cuentas esto es una cantidad vectorial, nada más que de forma unidimensional, dado que es nada más, pues se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, o hacia el lado de los positivos, hacia el lado de los negativos. Algo que ya mencionábamos también en el video anterior, en lo que corresponde a la posición. Ok, la condición es entonces, si la partícula se mueve hacia el lado de los positivos, la velocidad es positiva. Y si la partícula se mueve hacia el lado de los negativos, la velocidad es negativa. Digamos así de simple. Vamos a suponer que esta partícula va de aquí para acá. En ese caso la velocidad es positiva. ¿Por qué? Porque se mueve hacia el lado de los positivos. Vamos a suponer que una partícula hubiera estado aquí y luego pasa hacia acá. En ese caso la velocidad pues es negativa. ¿Por qué negativa? Porque se mueve hacia el lado de los negativos. Esa es la consideración que debemos tener únicamente en el caso del signo de la velocidad. Le colocamos un signo porque tenemos que indicar hacia dónde se mueve. Ese signo indica la dirección de desplazamiento de esa partícula. No hay que olvidar que la velocidad, bueno, al menos la velocidad promedio, viene de delta S sobre delta T. Ese delta T siempre va a ser un escalar positivo. Y este delta S, recuerden, es un desplazamiento. Y ese desplazamiento puede ser positivo o negativo. ¿De qué depende? De hacia dónde se mueva la partícula. Eso implica entonces que la velocidad promedio y consecuentemente la velocidad instantánea cuando tomamos intervalos muy pequeños puede ser positiva o negativa. ¿De qué va a depender? De hacia dónde se mueve la partícula. Depende del desplazamiento. Si el desplazamiento es hacia el lado de los positivos, la velocidad es positiva. Si el desplazamiento es hacia el lado de los negativos, la velocidad también es pues negativa, dado que este siempre va a ser una cantidad positiva. Continuamos entonces. De manera análoga a la velocidad, hay un concepto que es el de aceleración promedio. Vamos a suponer que aquí inicialmente la partícula tiene una cierta velocidad y luego se mueve a otra posición y tiene una velocidad v'. Esa diferencia en la velocidad final con respecto a la velocidad inicial se conoce como aceleración, es decir, la diferencia de velocidad. Ese delta v es cómo cambia la velocidad. Por ejemplo, en este caso la aceleración promedio sería simplemente la diferencia de velocidades partido por el incremento de tiempo. Un delta v entre un delta t. Naturalmente, si la cantidad aquí de velocidad es más grande que la que teníamos acá, la aceleración va a ser positiva. De lo contrario, pues va a ser negativa. Posteriormente ya veremos los signos de la aceleración. Hay que tener en cuenta entonces nada más que la aceleración promedio es justamente cómo cambia la velocidad en un cierto intervalo.
Ahora, nuevamente, de manera análoga al caso anterior, si esos intervalos, esos incrementos delta t y delta v, los tomamos tan pequeños como sea posible, tenemos la definición de aceleración instantánea. La aceleración instantánea es el límite cuando el delta t tiende a cero del cociente delta v sobre delta t. Eso corresponde a la definición de la derivada de dv en dt. Es decir, básicamente, si yo conozco la relación de velocidad como una función del tiempo, si yo quiero obtener la aceleración, simplemente me basta con calcular la derivada de la función de velocidad con respecto al tiempo. Y eso me dice cómo va cambiando la velocidad en el tiempo. Eso es la definición de aceleración instantánea. Con respecto a los... Bueno, antes de eso, hay una relación adicional que podemos obtener. Ya veíamos anteriormente que la velocidad instantánea es ds en dt y que la aceleración instantánea es dv en dt. Podemos obtener otra relación también si despejamos dt de estas ecuaciones y las igualamos. Es decir, de acá despejo dt me queda ds entre v, de acá despejo dt me queda dv entre aceleración. De tal modo que puedo expresar también esta otra relación, que a por ds es igual a v por dv. Habitualmente también esto se suele escribir como a es igual a v por dv en ds. Al final de cuentas es exactamente lo mismo. Muy bien. Ahora, con respecto a los signos de la aceleración, tenemos 4 posibilidades. Recuerden que para la velocidad era un poco más rápido, depende nada más hacia dónde se mueve. En este caso tenemos que ver hacia dónde se mueve y si está acelerando o desacelerando. Esas es las consideraciones que tenemos que hacer. Y antes de entrar a las definiciones acá, vamos a revisar esto. Entiéndase por acelerar al hecho de que la rapidez aumenta. Es decir, al hecho de que la partícula vaya cada vez más rápido. A eso le llamamos acelerar. Y desacelerar cuando la rapidez decrece, es decir, que la partícula vaya cada vez más lenta. Acelerar, ir cada vez más rápido. Desacelerar, ir cada vez más lento. Creo que más o menos es un concepto que tenemos ya bastante presente, es algo que tenemos, digamos, ya asimilado. Que normalmente le vamos a acelerar a ir más rápido y desacelerar a cuando vamos más lento. Ok. Signos de la aceleración entonces. ¿Positivos en qué caso? Cuando la partícula está yendo cada vez más rápido, es decir, cuando la partícula acelera y se mueve hacia el lado de los positivos. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer una línea recta. Y por aquí está el origen. Y una partícula va por acá. Y se mueve de acá para acá. Es decir, que va de acá para acá. Y que aquí la velocidad, por ejemplo, vamos a suponer que la velocidad en la posición... La v aquí era, vamos a suponer 2. Y que acá la v es 3. Ok, si se dan cuenta, aquí teníamos una velocidad de 2, aquí teníamos una velocidad de 3. Vamos cada vez más rápido, es decir, de aquí para acá aumentó. Y estamos moviéndonos hacia el lado de los positivos. En este caso la aceleración es positiva. Ahora, veamos el otro caso. Dice, la partícula desacelera y se mueve hacia el lado de los negativos. ¿Qué veríamos en este caso? Vamos a dibujar nuevamente la recta. Hacia acá son los positivos. Acá tenemos el origen. Y dice, la partícula desacelera y se mueve hacia el lado de los negativos. Es decir, vamos a poner aquí inicialmente teníamos esto. Y vamos para acá. Es decir, la partícula va de aquí para acá. Se mueve hacia los negativos. Y además de eso está desacelerando. Es decir, que aquí inicialmente teníamos una velocidad de 5. Y vamos a suponer que aquí la velocidad entonces es de 1. En ese caso, la aceleración o el signo de aceleración es positivo. Vamos de aquí para acá, moviéndonos hacia el lado de los negativos.
y la rapidez es cada vez más pequeña, es decir, vamos desacelerando. En este caso el signo que tomamos es positivo. Ahora, ¿en qué casos el signo de aceleración es negativo? Vamos a dibujar por acá. Origen acá. La partícula nos dice acelera y se mueve hacia el lado de los negativos. Es decir, teníamos una partícula acá y luego se mueve hacia acá. Nos movemos hacia el lado de los negativos. Y acá teníamos una velocidad de 2 y vamos a suponer que acá tenemos una velocidad de 4. Es decir, va de aquí para acá y va cada vez más rápido, es decir, la velocidad aumenta y se mueve hacia los negativos. En este caso, la aceleración tiene un signo negativo. Finalmente, el cuarto caso desacelera y se mueve hacia los positivos. Nuevamente recta, el origen por acá, los positivos hacia acá. Si la partícula estaba por acá inicialmente y va hacia acá, es decir, se mueve de aquí para acá. Y acá tenía una velocidad de, vamos a suponer, de 3. Y acá la velocidad, vamos a suponer que es de 1. Es decir, va cada vez más lento o cada vez menos rápido. Y se mueve hacia el lado de los positivos. Esa es la diferencia. Ok, ¿cómo podemos entender entonces la parte de aceleración? Lo pueden entender como una combinación de signos. Por ejemplo, si le llamamos a acelerar positivo y a desacelerar le vamos a asignar un negativo. Por ejemplo, aquí la partícula acelera, un positivo, y además se mueve hacia el lado de los positivos. Un más por más me da un más. Aquí la partícula desacelera, es decir, un menos, pero se mueve hacia el lado de los negativos, un menos. Menos por menos es más. Ahora la partícula acelera y se mueve hacia el lado de los negativos. Acelerar entonces es positivo. Hacia el lado de los negativos, menos. Más por menos es menos. Desacelera, negativo. Se mueve hacia el lado de los positivos, positivo. Menos por más, pues es menos. Si lo quieren ver de esa manera, como para recordar justamente el signo de las aceleraciones.